Estamos grabando entonces. Les recuerdo que las políticas de privacidad se las entregamos antes de comenzar a grabar, así que los dejo con Carlos. Hola, buenos días a todos. Como bien dijo Valentina, hoy vamos a tratar el tema de la inclusión. ¿Ya? Esta charla va a ser un poco distinta a las que hemos dado en otras secciones, ¿ya? Dado que esta charla va orientada, yo diría que un 50% en cultura y el restante, el otro 50% en lo que es legal. ¿Ya? Entonces va a ser un poco distinta, no va a ser tan marcada desde la perspectiva legal propiamente tal. Ya voy a proyectar, como dijo bien Valentina, después va a estar el espacio de las consultas, así que avísenme si se ve, por favor. Sí, ahora se ve. Ya, perfecto. Entonces vamos a dar comienzo. Bueno, como dijo bien Valentina, mi nombre es Carlos Díaz, yo soy el abogado de Cumplimiento Chile, y lo que vamos a analizar el día de hoy es la ley de inclusión, ¿ya? Ley que ya tuvo su primera modificación, ¿ya? Lo que vamos a ver primero es la comprensión humana y el sentido de la palabra discapacidad. Después vamos a ver cómo ha evolucionado normativamente esto, primero en 2017 con la ley 21.015 y cómo esta después se modificó con la ley 21.690. Vamos a ver cuáles son las obligaciones actuales de la ley que se reformó, cómo se aborda la inclusión laboral en las organizaciones y cómo podemos promover cultura inclusiva y corresponsabilidad en las organizaciones. ¿Ya? Entonces, ¿qué entendemos por discapacidad hoy? ¿Ya? La discapacidad, según la ley, ¿ya? No es una característica individual, sino que es el resultado de la interacción entre una condición específica, por eso a veces se discute si llamarlo o no discapacidad, de una condición específica y un entorno lleno de barreras. La discapacidad no está en la persona, sino que está en el entorno que no se adapta a las personas con diferentes condiciones. Es como cuando hablamos respecto al trastorno espectro autista, que finalmente no es un trastorno, es una condición y que probablemente también va a cambiar esa definición, pero acá eso es lo que tenemos que tener primero en claro, que hablamos de condiciones distintas, ¿ya? Y estas condiciones distintas están marcadas por ciertos principios. Por ejemplo, acá la persona no es el problema, sino que son las barreras que le pone la sociedad. La diversidad funcional es parte de la condición humana, es decir, que todos somos distintos, todos tenemos condiciones distintas, condiciones físicas distintas, condiciones intelectuales distintas. Entonces, la idea es todos poder convivir con las distintas condiciones que tenemos. La accesibilidad y los ajustes racionales son derechos, no son favores. A garantizar participación plena y equitativa en todos los ámbitos. Aquí, en el transcurso de esta charla, vamos a ver cómo esto se ha habido reflejado o cómo se va a ver reflejado en un futuro en el ámbito laboral. Pero lo que tenemos que tener muy en claro es que los niveles históricos que ha sufrido, en este caso, las personas con algún grado de discapacidad o condición distinta, son exclusión, segregación, integración e inclusión. ¿A qué se refiere con la exclusión? O sea, la persona queda completamente fuera del sistema. Por ejemplo, en un ejemplo laboral, la empresa que evite contratar a personas con discapacidades porque es muy complejo, ¿ya? O porque es más caro, ¿ya? Segregación, la persona participa, pero en espacios separados, o sea, no es una verdadera inclusión. Talleres protegidos donde solo trabajan personas con discapacidad aisladas del resto de personas. Entonces, eso tampoco es inclusión, es una inclusión simbólica, no es una inclusión real como lo que vamos a tratar más adelante.
O integración, la persona ingresa al espacio común, pero se le exige adaptarse, y no al revés. O sea, te contrato, pero tú te las arreglas para funcionar. Yo no doy los apoyos necesarios para que la persona, para que el espacio se adapte a la persona que tiene una condición distinta. Por ejemplo, si yo tengo a alguien en silla de ruedas y no tengo ascensores, no tengo rampas o no tengo algún baño que esté con las condiciones ideales para que esa persona pueda ir, es que yo no me estoy adaptando, sino que finalmente estoy haciendo que la persona se adapte y probablemente esa persona no va a poder trabajar ahí porque le va a ser muy dificultoso. ¿Y qué es lo que marca nuestro modelo actual de modelo de inclusión? Que el entorno es lo que se debe adaptar para que pueda haber una participación con igualdad. O sea, que hayan horarios flexibles, que hayan adaptaciones tecnológicas para personas quizás que sean ciegas o capacitación de equipo, ya para poder que la inclusión sea verdadera y no sea simbólica. La ley 20.422, esta es la ley que estaba antes de la ley 21.015. Ya, cuando hablamos de ley de inclusión, finalmente no sabemos cuál. La ley de inclusión es la 21.015, pero ya tiene una modificación y la que está funcionando actualmente es la 21.690. Pero la primera ley que hablaba de discapacidad era la 20.422, ¿ya? Y definía, hablaba de distintos tipos de discapacidades o condiciones distintas, por ejemplo, una discapacidad física que afectaba a la persona en el movimiento, en la fuerza, en la coordinación, sensorial, que afectara a la vista, afectara a la audición o a ambas, discapacidad intelectual que impacte en procesos cognitivos como la toma de decisiones complejas o la resolución abstracta de algún problema, psíquica o mental, que alguien esté con algún tipo de depresión severa, con trastornos de ansiedad, trastornos de bipolaridad, esquizofrenia o en tratamiento psiquiátrico, que caiga acá en el concepto de discapacidad, porque existe acá un registro nacional de discapacidad que vamos a ver más adelante, o que sea múltiple, que tenga más de alguna. Bueno, pero tenemos que también ver que existen distintos tipos de barreras y esas barreras están puestas por el entorno para que finalmente no haya inclusión. Barreras físicas también se dividen. Falta de rampas, lo dijimos anteriormente. Pasillos estrechos donde las personas no pueden caminar o las personas no pueden trasladarse en silla de ruedas. O sea, tenemos que ver que muchas veces las empresas no adaptan sus espacios con el mínimo o los requerimientos mínimos de seguridad. O sea, de por sí tener pasillos estrechos también puede ser dificultoso en temas de seguridad para las personas que caminan, por ejemplo. ¿Por qué? Porque se puede producir algún tipo de accidente, no hay políticas de prevención en virtud del artículo 184 del Código del Trabajo. Entonces, puede perfectamente esto ir en contra de la seguridad de cualquier trabajador. Baños no accesibles, una señalética que no esté completa, falta de barreras tecnológicas, o sea, software que no estén compatibles con lectores de pantalla, formularios innecesarios, sistemas de recursos humanos que no permiten la navegación con teclado, barreras comunicacionales como un lenguaje técnico excesivo. Muchas veces es innecesario hablar con un lenguaje técnico excesivo, reuniones sin resumen o falta de intérprete para las personas que tienen problemas de audición, barreras de la actitud, o sea, que son las más graves, o sea, prejuicios serían una carga, no podrían con el ritmo del trabajo, sobreprotección, déjame a mí, yo lo hago por él, miedo a preguntar por ajustes, barreras en las organizaciones de los trabajos, procesos rígidos, falta de protocolos inclusivos, ¿ya? Y falta de cultura, una cultura excluyente. Finalmente, estas son las barreras que se presentan normalmente en la empresa cuando se quiere promover la inclusión y muchas veces son barreras de actitud, ¿ya? Son barreras que no se pueden, que se pueden tratar de evitar. ¿Qué esperan las personas que tienen una condición distinta? Las expectativas son simples y son universales, o sea, ser tratadas con respeto, tratados con igualdad,
recibir apoyo adecuado sin alguna discriminación, tener oportunidades reales de desarrollo, acceder a una comunicación que sea clara, que sea accesible, que no infantilice a la persona, que no lo sobreproteja, ¿ya? Que su resultado o su trabajo sea valorado. O sea, no que una persona que tenga alguna capacidad distinta o alguna condición distinta, yo lo voy a tratar como si fuese un niño, porque muchas veces tenemos acá que son personas que son sumamente inteligentes, o sea, bueno, de ahí vamos a hablar de que hay muchas veces, por ejemplo, una movilidad física no tiene que ver con una capacidad intelectual o ni siquiera eso, o sea, las personas se pueden adaptar a distintos tipos de trabajo, ¿ya? Y obviamente lo importante es que se adapte también su entorno. Entonces, no hay que sobreproteger. Incluir es tratar como al resto de las personas. ¿Por qué nuestro país necesitaba legislar? ¿Por qué se necesitaba legislar? ¿Ya? Porque antes del 2017 había una baja participación laboral con personas con discapacidad. El 25%, menos del 25%, o sea, era sumamente bajo. Altos niveles de pobreza y dependencia económica, falta de incentivos para contratar, ausencia de un marco flexible. Y esto pasaba que las personas con alguna discapacidad quedaban fuera del mercado laboral. Y eso es sumamente grave. ¿Qué es lo que pasó con la ley 21.015 que se promulgó en 2017, que fue la primera ley que promovió la inclusión laboral obligatoria, ya en empresas públicas y en empresas privadas con una cuota de contratación? Los primeros elementos es que obligaba a contratar que al menos un 1% de las personas con discapacidad o asignatarios de pensión de invalidez tuvieran contratación de personas con discapacidad. Pero ¿cuándo? Cuando fuesen empresas con 100 o más trabajadores, ¿ya? Al menos el 1% tenía que tener personas con discapacidad. ¿Y cómo sabíamos que esas personas entraban en ese 1%? Se crea el Registro Nacional de Discapacidad como principal forma de acreditación, posibilidad de cumplir con medidas alternativas, mediante donaciones a fundaciones inscritas, contrataciones de servicios a empresas inclusivas, fiscalización inicial era muy limitada, pero no exigía políticas internas ni reportabilidad detallada. O sea, este fue el primer acercamiento que tuvimos con las empresas sobre la inclusión. Problemas o limitaciones que se detectaron en los años, y por eso hubo una reforma. El cumplimiento numérico no era inclusivo, o sea, las presas estaban realmente contratando la mayor de 100 trabajadores, un 1%, pero de una forma simbólica, o sea, no era una inclusión real. Se generaban contratos fantasmas, sin una tarea real. Finalmente, era para poder cumplir, y eso no era el sentido de la ley. O sea, las personas tenían que estar contratadas para realmente estar incluida en el entorno laboral, no solamente para tener un contrato de papel. No se estaba promoviendo el desarrollo profesional de la persona, no se le estaba dando una real oportunidad, no se estaban realizando ajustes que fueran razonables, ¿ya? Las medidas estaban siendo mal utilizadas. Algunas empresas estaban prefiriendo pagar donaciones para evitar contratar. Se transformó en una salida fácil, desvirtuando el espíritu de la ley, y había una falta de fiscalización en la dirección del trabajo. Y eso sigue hasta el día de hoy. O sea, la dirección del trabajo es un organismo que está sumamente colapsado por los distintos tipos de leyes que ha ido sacando. Ley Carín, ya ley de las 40 horas, la ley de inclusión o otros tipos de leyes que requieren de una supervisión de la dirección del trabajo. Había exclusiones en discapacidades que eran invisibles. O sea, vimos que en algunos casos, yo diría que fue en la segunda charla que vimos, que hablamos de la ley TEA, ¿ya? Y dijimos que la TEA no era una discapacidad. No obstante, habían personas que tenían
cierto porcentaje de trastorno de espectro autista, y que dijimos que normalmente eso iba a cambiar y se iba a llamar condición después, eh, que sí calificaba como discapacidad, cuando ya la persona no podía valerse por sí misma, cuando ya había problemas en el habla o habían enfermedades crónicas que quedaban fuera y no estaban en el registro nacional de discapacidad, ¿ya? Y había otro problema, fue la poca coherencia con la Convención sobre los Derechos de las Personas de Discapacidades y lo que finalmente provocó como resultado un cumplimiento solamente simbólico, que no se estaba llevando en la práctica. ¿Qué trabajadores califican hoy como personas con discapacidad para efecto de la ley? Las personas que están inscritas en un registro nacional de discapacidad, que están en el registro civil, ¿ya? Personas que tienen alguna pensión de invalidez total o parcial provocada por alguna enfermedad laboral. Imaginemos que me cortó una mano estando en el trabajo o que tengo algún problema que por un movimiento frecuente que me dejó impedido parcialmente para el trabajo y que estoy recibiendo una pensión por eso, o personas que trabajan en alguna minera que tienen algún tipo de discapacidad o en alguna pensión de invalidez, o personas con diagnósticos debidamente acreditados que generen una limitación funcional que sea significativa. ¿Quién fiscaliza esto? Son tres sectores los que deben fiscalizar los temas de inclusión. La ADT, la Contraloría, por sector público, para ver que acá se esté organizando bien el tema de el presupuesto y que no en el tema del Ministerio del Trabajo, la CENALIS como órgano articulador de apoyo y también las áreas que son fiscalizadas por estas tres instituciones son que se cumpla con la cuota de contratación, que vamos a ver que en el sistema público actualmente está en un 2% y va a ir aumentando el 1%, que haya ajustes razonables otorgados, que exista, que exista calidad y programación en la inclusión, accesibilidad mínima y documentación y reportabilidad. ¿Cómo pueden ser las sanciones por el incumplimiento de esto? Multas laborales, ¿ya? Que hay recordar que hay un tipificador de multas por parte de la ET, un tipificador que tiene casi 200 páginas con todas las multas que pueden originarse en el trabajo. Tutelas por discriminación. Recordemos que existe una acción o una demanda en materia laboral que es por discriminación o por vulneración de derechos fundamentales. Y eso es la tutela laboral. Reproches por vulneración de derechos fundamentales, que tiene que ver con lo mismo, exposición en la reputación de una empresa y riesgos ESG, es decir, de empresas grandes penalizadas con sus stakeholders. ¿Ya? ¿Cuáles son las obligaciones actuales? Bueno, como les dije, la ley ya tuvo su primera modificación. La ley tiene obligaciones actuales, se reformó con la ley 21.690 que cambió parámetros, que modificó la 21.015, o sea, la 21.015 en sí tuvo cambios y ya no es la que está primando. O sea, su objetivo no es solamente cumplir con la cuota, sino que asegurar que las personas con discapacidad puedan acceder, puedan permanecer y puedan desarrollarse en su trabajo, que no existan las barreras que nombramos anteriormente. Y esto obliga tanto a instituciones públicas como privadas a que exista una inclusión real y que no sea una inclusión solamente en lo simbólico. ¿Cuál es la cuota obligatoria actualmente? La cuota sigue existiendo, pero cambió su alcance y su sentido. ¿Ya? En el sector de la ley, cambió de un 1% a 1,5% obligatorio. Pero desde el 1 de enero del 2025 cambió un 2% obligatorio. O sea, actualmente en el sector público las empresas con mayor de 100 trabajadores en el sector público tienen que tener a lo menos un 2%. En cambio, en el sector privado,
se sigue manteniendo el estándar del 1% de inclusión laboral, también mayor de 100 trabajadores. Y aquí tiene que haber una accesibilidad, no solamente un número. Es decir, la ley redefine lo que es inclusión, actualiza el Código del Trabajo, corrige las limitaciones y los problemas que vimos de la ley 21.015, amplía los beneficiarios, exige una accesibilidad total, refuerza la fiscalización, aumenta el estándar del sector público y existe un fundamento y un modelo de derechos humanos. Y existe la figura del gestor de inclusión, que vamos a ver más adelante. Aparece esta figura del gestor de inclusión, que muchos pueden preguntarse, ¿qué es un gestor de inclusión? Y realmente la ley que lo permite ver es la ley 21.690. ¿Cómo se calcula actualmente la cuota? Con contrato indefinido, contrato a plazo fijo, subcontratado, condiciones de dependencia. No incluye contratos horarios o prestadores externos sin subordinación. Y como les dije, el sector público ya tiene que tener necesariamente un 2%. Pero ¿cómo vamos a subir de un 1 a un 2% en el sector privado? Porque la ley cambió y habla de un 2%. No obstante, actualmente está en un 1% en el sector privado. Entonces, el artículo 157 bis del Código del Trabajo dice que este número no tiene que ser inmediato, que hay una condición legal para que cambiemos del 1 al 2%, ¿ya? Y esto es con trabajo del Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Desarrollo Social, el Ministerio de Hacienda, que debe emitir un informe anual y tiene que primero cumplirse esto, que al menos el 80% de las personas que estén obligadas, que tengan 100 o más trabajadores, ya cumplan con el 1%. Cuando estas empresas ya estén cumpliendo con el 1% de todas estas empresas que estén en el país, sola vez cuando hay esa certificación, empieza a correr el 2% en el sector privado. Por eso es que actualmente sigue siendo un 1%. Es decir, tenemos distintas, vamos a hacer un paralelo. La ley 21.015, que fue entre el 2017 y el 2023, y la que está vigente. La primera es un enfoque numérico, ¿ya? La otra es un enfoque en derechos, en accesibilidad, en que esto se lleve a la práctica. La otra tenía beneficios limitados, ¿ya? Actualmente los beneficios son ampliados. O sea, tenemos el Registro Nacional de Personas con Discapacidad, tenemos las personas que reciben una pensión de invalidez, que tengan una evaluación funcional, que tengan un diagnóstico de trastorno espectro autista que sea grave o que tengan un grado psicosocial bien alterado. La otra tenía medidas alternativas y amplias y fáciles de justificar. Ahora están restringidas y están fiscalizadas. La otra exigía una accesibilidad universal. Ahora hay una accesibilidad infraestructurada, digital y comunicacional. La otra tenía ajustes que estaban poco desarrollados. Ahora el derecho es exigible. La fiscalización antes era débil. Ahora se exige una doble fiscalización. Una fiscalización robusta por la AET y otra más fuerte por la Contraloría. La otra no exigía programas internos. Esta exige un programa de inclusión obligatorio. Este programa de inclusión obligatorio tiene que estar desarrollado por alguna persona que sea gestor de inclusión en la empresa. No aumenta la inclusión en ningún caso, y acá aumenta en el sector público, tenemos un 2% actualmente, el otro está basado en un cumplimiento formal y este en un cumplimiento de inclusión efectiva que elimine las barreras que vimos al comienzo de esta charla. Ya básicamente esto fue lo que cambió, lo mismo que dijimos anteriormente. Y actualmente la ley 20.690 exige un programa de inclusión obligatorio a las empresas. ¿Qué debe contener este programa? Esto es muy parecido a lo que estamos viendo en distintas partes del trabajo. O sea, si vemos una empresa que tenga que ser un sujeto obligado, por ejemplo, en prevención,
del lavado del dinero y financiamiento del terrorismo y sea un sujeto obligado que tenga que reportar, por ejemplo, la unidad de análisis financiero cuando haya un delito de lavado de activos, tienen que tener un protocolo o un modelo de prevención para poder comunicar y llegar, que esta comunicación sea dada al oficial de cumplimiento, el oficial de cumplimiento hable a la unidad de análisis financiero y la unidad de análisis financiero hable al Ministerio Público, un protocolo. Si hablamos de ley Karim, tiene que haber un protocolo de prevención en temas de violencia en el trabajo, de acoso laboral y acoso sexual. Acá se exige un modelo o un programa de inclusión laboral. También es un programa, también es algo que tiene que estar en los libros. ¿Y cómo se hace? Lo tiene que hacer un gestor de inclusión que debe contener un diagnóstico institucional, objetivos en la inclusión, protocolos en ajustes razonables, acciones de accesibilidad. Todas las empresas son distintas. Acá nos basta con copiar un programa de otra empresa, porque todas las empresas tienen espacios, son distintas. Plan de sensibilización interna, responsables formales y evaluación de un reporte anual. Y esa reportabilidad, pues en el sector público la va a hacer el servicio civil y en el sector privado la hace la dirección del trabajo. ¿Qué es un gestor de inclusión? ¿Por qué nace esta figura de gestor de inclusión? El gestor de inclusión es una persona encargada de implementar, de coordinar y de supervisar todas las acciones destinadas a que se garantice la inclusión laboral en una empresa, ¿ya? O en alguna organización. Su rol integra lo jurídico, lo humano y la organizacional. Ya el gestor de inclusión materializa todo lo que es la ley 21.690. Ya no está basado en un enfoque numérico, sino que en un enfoque de derechos para eliminar las barreras. Pero ¿y qué hablan sobre el gestor, la ley 21.690? Habla que es obligatorio, ¿ya? En el sector privado dice que es recomendado, pero en el sector público es obligatorio. Se exige que se cuente al menos con una persona en el área de gestión que posea con conocimientos específicos sobre inclusión laboral. Estos conocimientos deben ser acreditados, preferentemente mediante certificación de Chile Valora, por la ley 20.267, por formación específica en inclusión de laboral y accesibilidad, capacitación de oficial en ajustes razonables y barrera y selección preferente, o que esta exigencia eh, es parte de la implementación del artículo 45 de la ley que vimos y que definía discapacidad, que es la ley 20.422. ¿Qué tenemos que saber sobre también del gestor de inclusión? Que no necesariamente tiene que ser alguna persona con alguna profesión en específica. Por lo general son personas de recursos humanos, son personas psicólogas, pero que tengan cursos sobre inclusión, que tengan capacitación, que estén acreditados para poder funcionar como gestor de inclusión. Y en el sector privado es recomendado, o sea, ya, pero se evalúa en las fiscalizaciones que quien lidera la implementación, el programa de inclusión laboral, o sea, se evalúa quién lidera, o sea, tiene que haber alguien experto en la materia. Yo no, si yo no sé de inclusión, ya, yo acá le estoy dando una charla formativa en lo cultural y en lo legal según lo que yo estudié. Pero, por ejemplo, yo no soy un gestor de inclusión. ¿Ya? Yo no soy una persona que podría estar capacitada para poder decir así se hace un programa de inclusión, porque yo me preparé para poder entregarles esta charla, en este caso a personas naturales, a personas que vienen representadas por empresas, pero tenemos que también tener en cuenta que hay personas que hacen cursos y personas que se especializan necesariamente para cumplir con estos requisitos y poder hacer un programa de inclusión que sea adecuado y que facilite la inclusión real en una empresa. Ser responsables, claro, en ajustes razonables, es lo que ve la Dirección del Trabajo. Si existe articulación entre recursos humanos, jefatura y equipo, que haya una alineación, que haya evidencia de sensibilización interna, y aunque no es obligatorio, es un requisito en lo práctico. O sea, se subentiende de que tiene que contratarse a alguien experto
para que fijen cuáles van a ser las reglas en mi empresa. Sobre todo que estamos hablando que son empresas arriba del 100 trabajadores, o sea, que se entienden que tienen un capital para poder tomar medidas que sean más complejas cuando en temáticas laborales. ¿Cuáles son las funciones de un gestor de inclusión? En materia de recursos humanos, diagnosticar las barreras de reclutamiento, de selección, de evaluación y desempeño, ajustar estos procesos para garantizar la igualdad en las oportunidades, asesorar los perfiles de cargo, adaptar los requisitos que no sean esenciales, coordinar procesos de incorporación que sean respetuosos, en ajustes razonables, evaluar solicitudes de ajustes razonables, determinar su pertinencia técnica y jurídica, documentar aprobación o negaciones o que la negación sea injustificada, verificar que la implementación efectiva del ajuste, ¿ya? ¿Y de qué estamos hablando acá? O sea, las discriminaciones de por sí en el Código Laboral están prohibidas, artículo 2 del Código del Trabajo, están prohibida cualquier tipo de discriminación que sea arbitraria. ¿Qué discriminaciones están permitidas en el Código del Trabajo? Las que sean de acorde con el cargo, que sean discriminaciones que no sean arbitrarias. Por ejemplo, si voy a contratar a un abogado, obviamente necesito una persona que esté acreditado por la Corte Suprema, que pueda ser abogado o que haya estudiado en alguna universidad acreditada por el país. Ya no me sirve cualquier persona. Lo mismo acá. En accesibilidad, el gestor de inclusión, identificar barreras arquitectónicas, tecnológicas y comunicacionales que pueda haber para las personas que van a trabajar, proponer mejoras de accesibilidad progresiva, asegurar que los procesos estén alineados con la ley 20.422 en cultura y en sensibilización, coordinar capacitaciones para la jefatura y para los equipos. ¿Por qué? Porque tenemos que incluir, y para incluir el conocimiento es poder. Las capacitaciones son necesarias. O sea, no basta con decir vamos a hacerlo y finalmente que no hay un trato digno, un trato respetuoso. Ya, promover un lenguaje respetuoso en las relaciones laborales inclusivas. Y en cumplimiento normativo y reportabilidad, elaborar un programa de inclusión laboral anual. ¿Por qué anual? Porque las personas que vamos a contratar van cambiando las necesidades o las adaptaciones que se tienen que hacer al trabajo. Realizar reportes exigidos. Si estamos en el sistema privado, dirección del trabajo. Si estamos en el sistema público, lo hace el registro civil. Asegurar trazabilidad. ¿Qué significa trazabilidad? Que todo esté documentado. Que todo tenga acá, que tenga un reporte y preparar documentación para auditoría y para fiscalización. Esas son las funciones de un gestor de inclusión. Esas son las funciones que tiene que tener una persona que esté preparada en la empresa para elaborar y poder capacitarlos para poder contratar a personas que tengan una condición distinta. ¿Quién califica hoy como persona con discapacidad para efectos de la ley? Vamos a ver lo que dice la ley 21.690. O sea, personas con discapacidad es Registro Nacional de Discapacidad, ya que ahora está alineada con la Convención de la ONU. Se percibe como persona con discapacidad quien teniendo una deficiencia física, sensorial o intelectual, psíquica o múltiple enfrente barreras que limitan su participación laboral en igualdad. ¿Quiénes califican? Los que están inscritos en el Registro Nacional de Discapacidad, personas con pensión de invalidez total o imparcial, personas con una discapacidad acreditada mediante una evaluación funcional, personas con condiciones psicosociales, TEA o enfermedades crónicas que sean graves. Recordemos que no cualquier persona TEA entra con discapacidad y esto corrige la visión restrictiva de la ley 21.015. Esa es la gran diferencia que tenemos. Ajustes razonables, la pieza central de nuestro nuevo sistema. La ley 21.690 define ajustes razonables, adaptaciones adecuadas que permiten trabajar en igualdad de condiciones. Por ejemplo, flexibilidad en los turnos, adecuación en ciertas tareas específicas, software de lector de pantallas,
lenguaje claro en procedimientos internos, espacios tranquilos, ¿ya? O condiciones psicosociales adecuadas, modificación en las exigencias accesorias del cargo. Medidas alternativas, ¿cuándo pueden aplicarse y por qué esto cambió? ¿Ya? Hoy solo se pueden aplicar ciertas medidas alternativas que decía la ley 2015, y esto es cuando hay una imposibilidad de cumplir la cuota. ¿Cuáles son las causas válidas? Por riesgos laborales incompatibles, por falta objetiva y demostrable de la oferta laboral, por ubicación geográfica crítica o por razones estructurales del giro. ¿Cuáles son las causas no válidas? Es que actualmente una empresa diga, preferimos donar. No encontramos currículum sin demostrar una búsqueda efectiva. No tenemos tiempo. ¿Ya? No sabemos cómo incluir. ¿No? Esas ya son excusas que no se pueden dar en una empresa. ¿Qué significa con los ajustes razonables? ¿Cómo puedo otorgarlos? Son adaptaciones necesarias para garantizar la igualdad de condiciones. ¿Ya? Cuando se otorgan, cuando existe limitación funcional acreditada, cuando se permite un desempeño autónomo, cuando no se alteran las funciones esenciales del cargo o cuando hay el costo y el esfuerzo son razonables. ¿Cuándo se tienen que negar esto? Cuando existe una carga indebida que sea demostrable, cuando se requiere eliminar funciones que son esenciales, cuando existe un cargo, un riesgo laboral significativo o cuando el ajuste compromete una operación crítica. Regla de hora, todo negativa debe estar justificada por escrito, ¿ya? Negar sin fundamento es discriminación laboral. ¿Cómo es la nueva fiscalización de la ET? Que la cuota efectivamente esté cumplida. Recordemos que sigue siendo el 1% en el sector privado. Calidad en los contratos. O sea, que el contrato sea igual que el de cualquier persona. O sea, si va a hacer un contrato a plazo fijo, que tenga las mismas condiciones que reúna cualquier persona, si es indefinido, ya recordemos que no, esto no entra para los contratos honorarios, porque los contratos honorarios tienen una característica civil, no laboral, que exista un programa de inclusión, esto se va a supervisar por la AET, que exista una accesibilidad real, capacitación del personal, uso restrictivo de las medidas alternativas. Restrictivo, ¿qué quiere decir? Que se va acá a tratar de cumplir con la cuota sí o sí. La fiscalización hoy es activa, no reactiva. Entonces, para empresas de mayor de 100 trabajadores, tiene que haber un cambio total en lo que se veía en 2017 a lo que vemos actualmente en 2025. Imagínense, ya estamos ya casi terminando el año. ¿Cuáles son los riesgos que arriesga una empresa pública o privada que no cumple con esto? Multas, ¿ya? Sumarios en el sector público, observaciones por parte de la Contraloría, tutelas laborales, problemas con la ESG, daño en la reputación, ya pérdida de contratos con mandantes, o sea, con temas de subcontrataciones, daño moral, ¿ya? ¿Y cómo llevamos esto a la práctica, ya? Y escapándonos un poquito más de lo legal. La inclusión ocurre cuando las organizaciones diseñan un entorno que permite a todas las personas con o sin discapacidad participar, ¿ya? La inclusión efectiva es la capacidad de asegurar que la parte de las organizaciones, que la persona que tiene una condición distinta desempeñe un rol en el ámbito laboral, con autonomía, con respeto, ¿ya? Con las mismas oportunidades que cualquier otra persona. Y esto implica transformar rutina y tener cultura en la empresa y prácticas cotidianas que sean modificadas. Por eso es que yo en un principio le hablé, tenía una inclusión simbólica, no era una inclusión real. Muchas organizaciones cumplen, pero no incluyen. Ya, acá no está el problema en los números, sino en las malas prácticas. Imaginemos que una empresa contrata a alguien y la deja sin funciones, contratos de papel.
o la aísla en las reuniones o en las decisiones importantes, no toma su opinión, siendo que tiene un cargo específico y tiene las capacidades intelectuales para poder participar. Le asignan tareas insignificables para no exigir, evitan un feedback por miedo a hacer daño, ¿ya? ¿Por qué? O tratan a la persona como un caso especial, como un niño, como un protegido. Acá tiene que haber un respeto real, tiene que haber una inclusión real, exigirse a la persona como tiene que ser, exigírsele, obviamente dependiendo del tipo de condición distinta que tenga, pero incluir tiene que ser real, no tiene que ser simbólico. ¿Cómo damos la inclusión en lo real? Reconociendo las capacidades de la persona, asignándole tareas que sean significativas, obviamente buscándole una labor que pueda realizar, comunicar todo de forma respetuosa, y esto no solamente para las personas que tienen una discapacidad, sino que todo tipo de trato, la ley exige de que el trato sea respetuoso, por algo existe la ley Karina actualmente, y que hayan oportunidades de desarrollo, o sea, que esa persona pueda escalar en el trabajo, no quede anclado en una labor. O sea, una persona con una discapacidad intelectual que participa en reuniones recibe una inducción adecuada, tiene supervisión clara y aporta al equipo desde sus competencias. Pues perfectamente se podría dar. O finalmente en un trabajo, dependiendo del trabajo que sea. O sea, si es que tenemos una persona que solamente puede hacer un trabajo físico, que la persona cumpla con ese trabajo físico, que se le respete a esa persona, que no, si por ejemplo esa persona puede cumplir solamente con labores que sean más físicas, no tanto intelectuales, tampoco no sobreexplotarlo, no aprovecharse y que las otras personas no trabajen. Por eso es que tiene que haber una capacitación al entorno, que tiene que haber una capacitación también al equipo de trabajo. Lenguaje y trato digno. El lenguaje transforma. El lenguaje construye una empresa, ¿ya? Por ejemplo, la empresa puede tener una rampa, puede tener sistema braille, puede tener subtítulos, pero si el trato es infantizante, o condescendiente, la inclusión fracasa. ¿Ya? O sea, lenguaje digno, reconocer a la persona antes que la condición, ¿ya? Lenguaje inclusivo, que evite estereotipos y expresiones que disminuyan la autonomía. Lenguaje accesible, que sea comprensible, directo, que para todos con los niveles cognitivos. Errores comunes, pobrecito, a pesar de su discapacidad, trabaja bien. Ya es especial, tratémoslo distinto. No lo invitemos, se puede estresar. Ya estos mensajes, incluso aunque tengan una buena intención, generan una exclusión en lo emocional. Así que tenemos que tener mucho ojo en la forma en las cuales nos referimos hacia las personas que trabajan con nosotros. Y en todo aspecto, o sea, el respeto tiene que ser en cualquier tipo de trabajo. No solamente el respeto es la base esencial, y eso es lo que quiere conseguir es la ley actualmente. Hay que sensibilizar, ¿ya? ¿Cómo se sensibiliza con cultura? Eliminando prejuicios, eliminando miedos, eliminando malas prácticas, eh, eliminando desinformación. ¿Qué temas requieren de capacitación? Trato digno y no paternalista, lenguaje inclusivo, comunicación que sea accesible, trabajo en equipos diversos, ajustes racionales, resolución de conflictos sin sobreprotección. Liderazgo inclusivo, el motor que va a cambiar todo. Un líder inclusivo en un trabajo, un gestor de inclusión, no es quien simplemente tiene una persona con discapacidad en su equipo. No es un empleador que cumple con los temas numéricos, sino a quien comprende la diversidad de su equipo, gestiona las capacidades y no desde las limitaciones, y reconoce justas razonables como herramientas y actúa con empatía, actúa con claridad y con respeto, ¿ya? Y esto
El liderazgo inclusivo es la capacidad de dirigir a los equipos diversos, de ser un buen líder que promueva autonomía, que promueva igualdad, que promueva participación en lo efectivo, reconociendo la necesidad individual sin caer en paternalismo. Prácticas que funcionan. Casos. Caso 1. Inclusión psicosocial bien aplicada. Una empresa capacita al equipo en salud mental. Habilita pausas estructuradas y ubica puestos lejos de estímulos ruidosos. Resultados. Imaginemos una persona que tenga trastorno espectro autista o que le moleste los ruidos. Personas que tengan problemas al oído. Que sea finalmente esto seleccionado y que entre en el Registro Nacional de Discapacidad. El resultado es que la persona se mantiene, rinde, participa y se siente valorada. Caso 2, inclusión digital. Un analista con discapacidad visualiza y utiliza el lector de pantalla. La empresa adapta el software, estandariza formato accesible y capacita al equipo. Resultado, la trabajadora asciende al rol de analista senior. ¿Por qué? Porque tiene medios que le permiten avanzar. Inclusión que fracasa, caso 3. Contratan a una persona con discapacidad intelectual como auxiliar, pero no le asignan tareas ni tampoco lo entrenan para poder trabajar. Resultado, ¿qué va a pasar? La persona se va a sentir mal, va a renunciar. Renuncia en 2 meses, equipo confuso, empresa sancionada. Hacia una cultura inclusiva, ¿ya? La ética, cómo existe la corresponsabilidad. Actualmente, la ley 21.690 exige la inclusión ya no es un trámite y habla de corresponsabilidad, de que hay una responsabilidad en los distintos tipos de sectores. La cultura inclusiva es aquella en que los valores, las decisiones y las prácticas diarias reconocen la diversidad humana como un activo en la organización y no como una excepción que hay que manejar. La inclusión es jurídica, pero también ética, también es estratégica y también es humana. Por eso les dije yo que por mucho que yo acá les esté dando cultura, les esté dando temas legales, se exige una persona que sea experta en gestión de inclusión, ¿ya? Y obviamente porque tienen que ver temas y alguien que tiene que estar capacitado en estrategias, por ejemplo, y en ética. ¿Qué caracteriza una cultura inclusiva? ¿Ya? Elementos esenciales, respeto por la autonomía, ¿ya? Es un trabajador más. Coherencia interna de la empresa. La organización hace lo que declara sin contradicciones. Accesibilidad total, infraestructura, comunicación. Las barreras tecnológicas no existen porque hay tecnología. Participación genuina. Las voz con las personas con discapacidad, PCD significa personas con discapacidad por si acaso, se incorporan decisiones relevantes, no solo desde la inclusión. Liderazgo inclusivo, que dijimos anteriormente, que existe un líder que puede aprovechar las capacidades distintas. O sea, la cultura se reconoce en los detalles, en cómo se saluda, en cómo se explica una tarea, en cómo se comunica un cambio, en cómo se resuelve un conflicto. Corresponsabilidad significa que la responsabilidad no depende solamente de un sector, que es una distribución consciente de responsabilidades. La responsabilidad está en la alta dirección, en la jefatura, está en recursos humanos, que va a adoptar los procesos de reclutamiento y selección de personas, está en los compañeros de trabajo que construyen el ambiente laboral y en la organización en su conjunto. Por eso no es una responsabilidad de un sector solamente, es una responsabilidad que tenemos que tomar en conjunto. Y la inclusión es ética porque reconoce la dignidad humana y el derecho a participar con igualdad. Y es estratégica porque se asocia a mayor creatividad, mejor clima laboral, reduce la rotación, la innovación, la reputación corporativa, estándares en la ESG, una empresa que se piensa inclusiva, se piensa más fuerte, más moderna y más humana. ¿Cuáles son los desafíos actuales en nuestro país? Ya la baja inclusión sigue siendo
un tema, sobre todo en personas con discapacidad psicosocial o mental, porque no saben comunicar en el puesto de trabajo. La accesibilidad digital es deficiente, ya, o sea, tenemos el gran problema que nosotros hemos visto en Capacción, que ya de por sí tenemos una brecha en que las personas no son capacitadas en temas tecnológicos. No, las personas se están quedando atrás de la tecnología. Personas de 50 años no saben utilizar actualmente la inteligencia artificial, que es lo que viene en la actualidad. Y personas que están entrando en una edad madura están quedando sin trabajo. Y eso efectivamente porque tenemos brechas en la accesibilidad digital, no hay capacitaciones en la empresa, procesos de selección aún excluyentes y poco adaptados, negativas, injustificadas a ajustes razonables. Hay falta de información en las jefaturas, escasa representación de personas con discapacidad en liderazgo y toma de decisiones, y persistencia de prejuicios invisibles. ¿Cómo construimos cultura inclusiva? Diseñando procesos, ¿ya? Incorporando accesibilidad, involucrar a las personas en mejoras internas, en la toma de decisiones, ya es necesario que participen, desarrollar protocolos claros y justos razonables, asegurar accesibilidad continua y no puntual, y que esto se construya y se anticipe, tomar medidas preventivas, anticiparse a una respuesta. Entonces, terminando ya esta charla, esto nos demuestra, esta charla, que la inclusión no es un acto aislado no es una moda. La inclusión es la transformación estructural que cruza lo legal, va más allá de lo legal, pasa lo humano, lo ético y la organización. Ya la discapacidad no está en la persona. La discapacidad está cuando ponemos barreras como empresa, cuando no tenemos una jefatura en temas inclusivos, cuando no sabemos aprovechar el potencial de una persona. La inclusión efectiva ocurre cuando cada persona, desde el gerente general hasta el colaborador más nuevo, entiende su rol, ajusta su mirada y transforma su práctica. ¿Ya? La cultura inclusiva no se declara, la cultura se construye. No es un acto de claridad ni cumplimiento administrativo. Es un compromiso ético y estratégico con dignidad a todos. Así que esta fue la charla del día de hoy. Muchas gracias. Me gustaría, no sé si está conectado por ahí Ignacio Soto. Él es mi colega y me gustaría que él comparta. Ignacio Soto es abogado. eh, Ignacio Soto trabajó en el Ministerio del Trabajo, estuvo cuando se hizo la ley 21.015, trabajando en el Ministerio del Trabajo y ha dado charlas también en temas de inclusión. Quiero que él nos comparta cómo considera esto que se ha llevado a la práctica y que nos comparta su experiencia y nos cuente qué él se presenta, que él nos diga cómo él ha visto la inclusión en materias de trabajo. Muchas gracias, Carlos. Hola, muy buenos días a todos. Tal y como lo dijo, mi nombre es Ignacio. Actualmente trabajo como abogado particular, sin perjuicio de lo cual, precisamente en el tiempo en que se creó y se promulgó la ley de inclusión, yo trabajaba en el Ministerio del Trabajo, tuve la oportunidad de compartir con los colegas que fueron los gestores de esta ley, y en ese sentido encuentro muy buena la charla y muy buena la instancia que propone Capacción respecto a la capacitación que necesitan las empresas. Respecto a la pregunta que tú hacías, Carlos, de cómo se ve esta ley, claramente ha sido difícil que las empresas, tanto en el sector público como en el privado, se puedan adaptar. Sin embargo, sí se ha visto un avance en lo que es el tema. Y para ello, como recomendación, que tú lo decías muy bien, encuentro fundamental la figura del gestor de inclusión. Contar con un equipo que pueda manejar el tema y gestionarlo de la forma adecuada es una de las mejores alternativas para que la empresa pueda, primero, cumplir con la normativa, segundo, evitar problemas legales y tercero y más importante, contribuir en el ámbito social a lo que es la inclusión y la visibilidad de las personas con discapacidad. En ese sentido, también es muy recomendable para las empresas
que no se centren en buscar al trabajador para cumplir con la cuota, sino que en lugar de ello, al tener un puesto vacante, consulten los currículums que actualmente toda persona con discapacidad puede incluir dentro de su currículum, el punto de contratación en ley de inclusión. Si las empresas se centran en buscar un rol que pueda ser cubierto por una persona con discapacidad, en lugar de buscar a la persona con discapacidad para cumplir, que hay parte de la tarea del gestor de inclusión, créanme que se les va a hacer mucho más fácil. Perfecto, Ignacio. Miren, para que sepan, Ignacio fue mi compañero de universidad. Ignacio estudió con una beca respecto a inclusión también. Es una persona que ha visto en temas laborales, temas de discriminación, ¿ya? Pero de la fuente, pero tenía notas excelentes en la universidad, le fue muy bien, de hecho estudió con una beca completa en la Universidad Andrés Bello, y por eso quería que estuviese acá. Él participó, fue una de las primeras personas que Nicolás Monkelberg, que fue la persona que él hizo esta ley, fue una de las personas que estuvo esto, fue llamado a trabajar en el Ministerio del Trabajo. Entonces me interesaba mucho su opinión ya respecto a esto, y por eso está invitado, y como les digo, es un abogado excelente. Ya él ve actualmente, y está capacitado para ver temas migratorios, laborales. Creo que está viendo ahora temas de copropiedad. Entonces, para que vean acá que finalmente todas las personas tenemos capacidades distintas y todas las personas podemos participar. Y como les digo, Ignacio es un genio en lo que hace, así que me parece muy, y ha dado muchas charlas sobre esto. Entonces, por eso quería que estuviese el día de hoy acá. Y no sé si hay preguntas, ¿vale? Sí, hay una pregunta en el chat. No sé si, como les digo, no soy experto totalmente en esto. Yo tengo una duda respecto a la ley 21.690. Yo tengo una duda respecto a la ley 21.690. Si se amplió quienes califican como personas con discapacidad, más allá de que si tienen credencial de discapacidad o pensión de invalidez, por ejemplo, las personas con condiciones psicosociales que generen limitación significativa, si es que son contratados sin credencial o pensión, pero si efectivamente tienen un diagnóstico médico o informe médico que diga que la enfermedad crónica que tiene es limitante, ¿sumaría la ley de cuotas? Yo entiendo que sí. ¿Ya? No sé si es que quiere plantearme la pregunta de forma verbal, porque no entiendo muy bien la pregunta, pero por lo que leo, estoy entendiendo que lo que quiere preguntar es que si es que la persona tiene una enfermedad que es limitante y está con un diagnóstico, si se suma, si yo lo presento, en este caso a la Dirección del Trabajo, perfectamente puede sumarse su 1%. Ivana, Ivana. Ivana. Sí, hola. Sí, mira, sí entendiste bien la pregunta. Lo que pasa es que estaba viendo el slide y claro, estaba viendo que en la actualización, ¿no es cierto? La ley 21.690 estaba como ampliando como quienes calificaban como personas con discapacidad. Más allá, ¿no es cierto?, de que si la persona tenía credencial o recibía pensión de invalidez. Entonces, esa era mi consulta. O sea, si la persona, por ejemplo, tiene un diagnóstico médico, a lo mejor no está acreditado ni recibe pensión, pero si tiene un diagnóstico médico ahí que dice que su condición o su enfermedad es limitante, si eso igual sumaría para la ley de cuotas o si igual no sumaría. Esa era como la consulta que tenía. Lo que yo haría sería preguntar en este caso a la Dirección del Trabajo dependiendo de la enfermedad. Ya, o sea, dependiendo de la enfermedad, si no califica dentro del Registro Nacional de Discapacidad, si es que se consideraría o no en la cuota, ¿ya? Pero entiendo de que si hay una persona que no entra en ese porcentaje y que obviamente tiene algo que lo limita, entiendo que podría
perfectamente entrar en el porcentaje. No sé si Ignacio tiene alguna mirada distinta a esto. Ignacio, parece que no está Ignacio. Ya, pero Sí, aquí por lo estoy, que... aquí estoy. Ah, ya. Disculpa. ¿Qué opinas tú Eh, respecto a esto? Mira, respecto a la pregunta, sí, efectivamente, esta nueva ley viene a ampliar un poco. Por mucho que la persona no esté en el registro de discapacidad, como por ejemplo puede ser una persona que a pesar de tener discapacidad sea mayor, por lo tanto esté un poco rezagado del registro, si tiene los respectivos certificados médicos que acrediten una condición de discapacidad, puede perfectamente incluirse dentro de lo que es esta cuota de inclusión laboral, sin perjuicio de lo cual siempre es recomendable que esa persona ingrese al registro de discapacidad para poder tener luego el respaldo. Entonces, eso sería entonces Ivana, ¿cierto? Sí, Ivana. Vale. Gracias, Sí, Ignacio. Gracias, súper, Ignacio. muchas gracias. No sé si existe alguna otra duda. Como les digo, esta charla fue preparada, pero es necesario que ojalá estas charlas las tomen por un gestor de inclusión, ya que tiene más conocimiento. O sea, si bien nosotros estudiamos esto, queríamos darle un aspecto lo más completo posible dentro de mis capacidades para poder aportar, pero esa es la idea finalmente, que no se queden con duda y que puedan aportar a la inclusión. O sea, la inclusión es sumamente importante a nivel país. Entonces, acá, una empresa, ¿cómo se estaría registrando el contrato de las personas que no tienen credencial en el registro laboral electrónico de la AET si no si no se da esa opción? ¿Con quién me está haciendo esta pregunta? Ángela Guerrero. Si no tienen credencial en el registro laboral electrónico, si no se da esa opción para que sume la cuota. Mira, buena pregunta. Yo iría a registrarlo presencialmente, no electrónico, ¿ya? Porque yo, por ejemplo, no me dedico no trabajo en recursos humanos, entonces no sé qué opciones me da mi DT electrónico al momento de ingresar a un contrato de trabajo. Entonces, probablemente lo que yo haría sería justificar con de esto hacerlo de forma presencial, ¿ya? Y que señalar en este caso que la persona tiene un grado de capacidad distinta o restringida, como señalaba Ignacio, y llevarlo presencialmente para, en este caso, cumplir la cuota. No lo inscribiría en este caso electrónico, si no se está dando esa opción. Porque entiendo que si Ángela me está preguntando esto es porque realmente no está la opción electrónica, porque yo no veo el tema de estar ingresando los contratos a la dirección del trabajo. ¿Me permites, Carlos? Sí, obviamente, Ignacio. Respecto a la pregunta, vuelvo a lo mismo anterior. Es importante que si tenemos una persona que por a veces motivo no está en el registro, el trámite es relativamente sencillo, sobre todo si uno cuenta con la documentación médica. El primer paso sería registrar a esa persona para que cuente con su credencial de discapacidad, que entre paréntesis, si bien estoy hablando de que pueden haber personas sacadas, es bastante extraño, pues el registro de discapacidad ha sido bastante eficiente en el tema de ir registrando las numerosas personas que tienen discapacidad en Chile. Por lo tanto, si esa persona no está registrada, basta simplemente con registrar lo que pueda obtener su credencial de discapacidad y luego de eso llevarla ya sea presencialmente a la dirección del trabajo, que sería lo ideal, pues el sistema electrónico puede fallar y tarda más tiempo, y ese trabajador estaría registrado y listo para cumplir con las condiciones que establece la ley. Y con la cuota. Exactamente. Muchas gracias, Ignacio. Bueno, muchas gracias a todos por su participación, a Ignacio, a Carlos, por el contenido brindado. Espero que no se hayan quedado con ninguna duda sobre esta temática tan relevante a nivel país. Así que les reitero que les enviaremos el material para que cuenten con él y nos vemos en la última charla del viernes para quienes estén interesados. Va a tratar sobre ética y responsabilidad social empresarial. Así que nos vemos. Muchas gracias a todos por su participación. Como les digo, la última charla del año es la del viernes, así que espero y que vean lo importante que es la ética y la responsabilidad social empresarial, sobre todo en temas laborales y cómo podemos ganar prestigio en la empresa. Así que
Nos vemos, muchas gracias. Gracias, Ignacio, ya por tu participación. Y fue a última hora ayer, cuando de hecho estaba en el gimnasio hablando con él. Así que nos estamos viendo. Hasta luego. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Hasta luego. Chao, hasta luego.